That's not interesting. There are a lot of negative things in the world. There's a lot of terrible things that are happening all over the world, all the time. Yeah, that are miserable and kind of get you down. But life cannot just be about solving one miserable problem after another. That can't be the only thing. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. Como especie, los humanos han dominado la energía hasta un nivel en el que, a todos los efectos prácticos, es completamente abundante. Hace 200 años, nadie habría imaginado un mundo en el que la energía fuera tan accesible que la mayoría de la gente la diera por sentada. De haberle preguntado a la persona más inteligente de la Tierra si algún día podríamos atraer la luz con solo pulsar un interruptor, te habría dicho que es imposible. Incluso si las mentes más brillantes hubieran trabajado en eso juntas durante una eternidad. Pero hoy en día, es así de fácil. La energía está en todas partes, a nuestro alrededor, todo el tiempo. ¿Y si te dijera que lo mismo va a ocurrir con el trabajo? Estamos a las puertas de un futuro en el que el trabajo necesario para fabricar los productos que utilizamos, los servicios de los que dependemos e incluso las tareas domésticas será tan fácilmente accesible como lo es la energía actual, lo que te permitirá explorar nuevas fronteras y concentrarte en lo que te hace verdaderamente humano. Gracias. Aplausos. Bernd Perlich. Gracias, Neo. Eres el mejor. Es una máquina increíble, ¿verdad? Público, sí. Aplausos. Pasé la última década de mi vida trabajando en la construcción de robots humanoides como Neo. Robots que esperamos que pronto puedan hacer casi cualquier cosa que podamos imaginar. Ya sea para ayudarte a lavar los platos, para lavar la ropa o para ayudar a tu abuela que ya está envejeciendo, nunca ha habido un momento mejor para los robots. Tenemos una población que envejece y que necesita ayuda, y tenemos una gran escasez de mano de obra en la mayor parte de la economía mundial. Y hay mucho, mucho más. Pero lo que es aún más importante, para mí, estos robots prometen algo más que la capacidad de resolver los problemas actuales. Pueden resolver cosas que no podemos hacer hoy en día. Pueden devolvernos cosas como el tiempo. Y a medida que estos sistemas e inteligencias artificiales pasen a ser tanto físicos como agentes, podemos empezar a trabajar para lograr un futuro en el que realmente tengamos una gran cantidad de mano de obra. Podemos empezar a sacar a la humanidad de esta batalla constante por la escasez de recursos y crear un mundo en el que todos tengan lo que necesitan. Y creo que eso, hasta cierto punto, redefinirá realmente lo que significa ser humano. Pero desde que diría que, alrededor del año 1400, cuando Leonardo da Vinci hizo el hombre mecánico, eso para mí es como el primer ejemplo de un robot humanoide. Estas cosas han sido principalmente cosa de ciencia ficción, no de realidad. Pero esto está cambiando. Los robots, de hecho, están aquí. Y cuando digo aquí, no me refiero necesariamente a los videos. De hecho, están aquí en nuestras casas. Al menos si trabajas en 1 de octubre, donde trabajo yo, donde ahora los tenemos en bastantes hogares de la empresa. Espero que, ya a finales de este año, algunos de ustedes lo tengan en casa y se sumen a nosotros en este viaje. Eso significa que Neo ahora forma parte de mi rutina diaria. Así que hace algunas de las tareas de la casa. Parte de esto es autónomo. Parte de esto se hace mediante operación remota mientras se aprende. Y hablo con él. Lo trato como a un mayordomo, como a un compañero. Es parte de la familia. Y creo que también es increíblemente interesante ver cómo se desarrolla esta dinámica social, porque, por supuesto, es increíblemente útil y divertido que haga cosas que no quiero hacer en mi casa. Pero también es muy divertido ver el principio de cómo será esta relación entre el hombre y la máquina conforme estas inteligencias artificiales pasen a ser físicas. Como he dicho, el hardware ya está aquí. Nos llevó alrededor de una década de arduo trabajo, pero también a muchas personas que nos precedieron, mucho tiempo hacer la investigación fundamental para que ahora por fin podamos construir una máquina que pueda hacer casi cualquier cosa que un humano pueda hacer. Pero esto plantea la gran pregunta, por supuesto, ¿cuándo serán totalmente autónomos? ¿Cuándo llegarán a ser realmente inteligentes? ¿Y cuál es el camino que realmente nos llevará allí? Y creo que esto será muy evidente en retrospectiva. Necesitan vivir y aprender entre nosotros. De hecho, necesitamos tomar estas máquinas y adoptarlas. Tenemos que incorporarlos a nuestra sociedad y dejar que aprendan igual que nosotros. Por lo tanto, la convención general o la sabiduría general ha sido que los robots van a aparecer primero en las fábricas. Vamos a poner estos robots en las fábricas, para que hagan las tareas aburridas, repetitivas y peligrosas en las que son buenos. Y conforme hacen estas tareas repetitivas, mejoran cada vez más, ¿verdad? Se vuelven más inteligentes.
Y después de un tiempo, podemos ponerlos en nuestra casa. Podrán lavar nuestra ropa, construirán nuestros rascacielos. Pero en realidad esto es categóricamente incorrecto. Y lo sabemos porque realmente lo intentamos. Así que en el año 2022, pusimos a Eve, nuestra humanoide con ruedas de la generación anterior, en la industria. Y, de hecho, funcionó muy bien. Resolvimos un montón de tareas específicas y limitadas, y se hizo muy buena en ellas muy rápido. Y luego, después de unas 20 a 50 horas, los robots simplemente dejaron de aprender. Y si lo piensas, en realidad no es ciencia espacial. Porque si haces la misma tarea una y otra vez todos los días, y es lo único que haces, no vas a ser muy inteligente. No hay información ahí. Y además, en general te volverás muy estrecho de miras, ¿verdad? No nos gusta tener una mente estrecha. Y si piensas, por ejemplo, ¿qué es una fábrica? Básicamente, es un proceso que diseñamos para reducir la diversidad y la variancia. Quieres que el operario de tu fábrica requiera la menor información posible para poder hacer el trabajo y obtener un producto repetible y de alta calidad. Y esto es más o menos lo contrario de lo que se necesita para obtener inteligencia. Necesitas diversidad, necesitas desafiarte a ti mismo. Tienes que hacer nuevas tareas todos los días que no sabes hacer. Y aquí hay un gran paralelismo con los primeros días de los grandes modelos lingüísticos. Por eso, cuando utilizamos estos modelos hoy en día, y se están volviendo realmente buenos, nos olvidamos de dónde empezaron. Empezaron con mucha gente intentando hacer modelos muy estrechos. Para poner un ejemplo, si quisieras ser un buen ayudante de redacción para escribir poesía, entonces, por supuesto, te formarías en la mejor poesía del mundo. Tiene sentido. Y no funcionaría realmente. Y si empezamos a entrenar estos modelos en todo Internet, es decir, en toda la diversidad del conocimiento humano, empezaron a funcionar. Se volvieron más o menos inteligentes. Empezaron a ser capaces, hasta cierto punto, de razonar. Y yo diría que, comprender hasta cierto punto, cuál es la pregunta que se hace y cómo debo responderla. Y así también aprendemos los humanos. Necesitamos mucha diversidad para volvernos seres inteligentes. ¿Por qué debería ser diferente para los robots? Y entonces, realmente surge la pregunta. ¿Cuál es el equivalente de Internet? ¿Cómo encontrar este tipo de diversidad de información similar a la de Internet para nuestros robots? Bueno, llegamos a la conclusión de que probablemente este sea el hogar. Ahora el hogar es una cosa hermosa y caótica. Es como el desorden que implica ser humano. Y quiero poner un pequeño ejemplo aquí. Así que piensa en una taza. Por supuesto, hay muchas tazas en el mundo y querrás poder averiguar cómo funciona cada una. Pero aunque te fijes en una taza específica, puede ser muchas cosas. ¿Está sucia? ¿Está limpia? ¿Está un poco en el medio? ¿Está sobre la mesa, en el armario, en el suelo? Incluso puede tener un contexto social. Alguien está usando la taza. Alguien está esperando la taza. O sea, ¿por qué está la taza ahí? Y esto es solo una taza. Ahora piensa en expandir esto a todo, cada objeto y todo lo que sucede en el hogar. Ese es el tipo de diversidad del que estamos hablando para lograr una inteligencia artificial adecuada. Así que, como cualquier buen científico, sí, teníamos esta hipótesis y ahora tenemos que probarla. Así que en el año 2023, trajimos nuestros robots a casa. Y tuve a Eve en mi casa durante bastante tiempo. Y, por supuesto, hacía las cosas habituales, como vaciar el lavavajillas, pero también me traía una taza de té cuando jugaba juegos de mesa con mis amigos o servía magdalenas en la fiesta de cumpleaños de mi hija. Y con bastante rapidez, quedó bastante claro que esta hipótesis era en realidad la verdad fundamental. El hogar es esta increíble y diversa fuente de datos que nos permite seguir progresando en la inteligencia. Al principio pensamos que iba a hacer esto, pero en realidad fue esto. Y permítanme mostrarles ahora cómo funciona esto en la práctica. Gracias Neo, estás haciendo un buen trabajo. Es un poco ruidoso, pero espero que aún puedan oírme. Lo que ven aquí ahora, por supuesto, es solo un subconjunto de las tareas que Neo puede realizar. Es una combinación de autonomía, para las cosas en las que el robot es bueno, y una operación remota en la que alguien guía al robot básicamente para hacer demostraciones de expertos sobre cómo realizar estas tareas. Y a medida que tenemos un número cada vez mayor de estos robots repartidos por los hogares, viviendo entre nosotros y aprendiendo, cada vez son más los que se vuelven autónomos hasta que, con suerte, algún día, todo esto será completamente autónomo. Y si nos ponemos a trabajar sobre el terreno, una pregunta natural a estas alturas sería, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Sí es tan obvio. Pues resulta que es increíblemente difícil hacer un robot que esté seguro entre las personas. Los robots son tradicionalmente bastante rígidos y consumen mucha energía. Lo estás haciendo muy bien, Neo, lo estás haciendo muy bien.
Son así de, cuidado, no quiero que me riegues, máquinas rígidas que consumen mucha energía y son peligrosas. Y esto es muy diferente de cómo funciona Neo. De hecho, Neo tiene tendones que se estiran, inspirados de manera muy holgada en el músculo humano. Y esto convierte a Neo en un robot silencioso, suave, dócil, ligero, seguro y realmente capaz de vivir entre nosotros y aprender entre nosotros. Vamos a ver si lo descubre. Es difícil. Puedes hacerlo, Neo. Aplausos. Dije que es el mejor, ¿verdad? Bien. Así que, por supuesto, aún es increíblemente pronto. Estamos al principio de este viaje. Pero espero que, dentro de poco, al igual que damos por sentada la energía que tenemos a nuestro alrededor, podamos dar por sentada la mano de obra que nos rodea. Y es posible que pronto ni siquiera recordemos el día en que no siempre tuvimos una mano amiga disponible para cualquier cosa que quisiéramos hacer. Pero a medida que estas máquinas recorren nuestra sociedad y aprenden, para mí este viaje va mucho más allá de no tener que lavar la ropa. Se trata de crear un futuro en el que realmente tengamos tiempo para centrarnos en lo que nos importa como seres humanos y de deshacernos de estas limitaciones. Pero también es una oportunidad para que estas máquinas realmente nos ayuden a resolver algunas cuestiones pendientes que quedan por resolver. Por ejemplo, ¿podemos hacer que los robots construyan robots? ¿Podemos hacer que los robots construyan centros de datos para hacer avanzar la inteligencia artificial? ¿Podemos tener robots que construyan fábricas de chips que nos ayuden a acelerar la adopción de la inteligencia artificial? Y creo que está quedando bastante claro que podemos tener todas estas cosas. Básicamente, una fábrica es un entorno altamente controlado, diseñado intencionadamente para reducir tanto la diversidad como la variabilidad. Todo en ese entorno, desde las herramientas hasta los procedimientos, está optimizado para que las tareas se ejecuten de manera uniforme, predecible y sin sorpresas. El objetivo es lograr eficiencia máxima, minimizar el error, reducir el costo y garantizar que cada producto sea exactamente igual al anterior. Por eso, lo ideal es que el operario humano, o el robot en este caso, necesite la menor cantidad posible de información para hacer su trabajo. Cuanta menos información tenga que procesar, más rápido y confiable será el resultado. Se estandarizan movimientos, se limitan las decisiones, y se reduce al mínimo cualquier estímulo que pueda hacer que la persona o el robot se desvíen del proceso establecido. Pero precisamente esa eliminación de la complejidad y de la variación es lo opuesto a lo que se necesita para desarrollar inteligencia. La inteligencia no florece en lo repetitivo ni en lo estático. Para aprender, crecer y adaptarse, un sistema, ya sea biológico o artificial, necesita enfrentarse constantemente a la novedad, al error, a la excepción. Necesita diversidad. Necesita incertidumbre. Necesita tareas que no sabe resolver aún, porque son esos desafíos los que obligan a construir modelos mentales, a abstraer patrones, a razonar. Y aquí aparece un paralelismo fascinante con los primeros días de los grandes modelos lingüísticos. Al principio, muchos intentos de construir inteligencia artificial basada en lenguaje se enfocaron en campos muy estrechos. Por ejemplo, si se quería crear un asistente que supiera escribir poesía, tenía sentido entrenarlo exclusivamente en la mejor poesía del mundo. ¿Qué mejor fuente para aprender que los grandes maestros del verso? Pero eso no funcionaba del todo bien. El modelo podía imitar, sí, pero no comprendía. No podía adaptarse a nuevas situaciones ni salir del molde en el que había sido entrenado. Fue recién cuando se empezó a alimentar a los modelos con toda la amplitud y desorden de Internet, con su diversidad, contradicciones, errores, creatividad, ruido e ingenio, que comenzaron a mostrar signos de inteligencia más general. De pronto, podían hacer inferencias, resolver ambigüedades, conectar ideas entre dominios distintos. Lo mismo aplica a los robots. Si los encerramos en tareas mecánicas, si los limitamos a repetir lo mismo una y otra vez en una fábrica, lo más probable es que se vuelvan extremadamente buenos en esa única cosa, pero no aprenderán nada más. No serán capaces de adaptarse, improvisar o interactuar en un entorno cambiante como un hogar humano. Porque la inteligencia real, la que nos interesa, no surge de lo simple y predecible, sino de lo complejo, lo inesperado y lo variado. Y aquí es donde se revela un paralelismo esencial con los primeros días del desarrollo de los grandes modelos lingüísticos, como los que usamos hoy en día. Mucha gente, al ver la sofisticación que tienen ahora, olvida lo limitado que fue su punto de partida. La intuición inicial era simple, casi lógica. Si querías que una inteligencia artificial supiera escribir bien, digamos, poesía, lo más sensato parecía entrenarla únicamente en las mejores obras poéticas. Al fin y al cabo, si quieres aprender a pintar, estudias a los grandes maestros. Si quieres ser músico, escuchas a los mejores compositores. Y eso fue exactamente lo que se intentó. Se alimentaron modelos con textos elegidos cuidadosamente, literatura clásica, poesía premiada, escritura refinada. El problema era que, aunque esos modelos podían replicar patrones estilísticos, no entendían lo que estaban haciendo. Reproducían formas, pero sin comprender el fondo. Escribían versos bonitos, pero vacíos. Eran, en el mejor de los casos, imitadores elegantes, pero no eran inteligentes.
El verdadero cambio vino cuando los investigadores abandonaron esa idea de pureza de datos y comenzaron a entrenar los modelos con toda la amplitud del lenguaje humano tal como ocurre en la vida real, desde artículos científicos hasta memes, desde foros en línea hasta reseñas de productos, desde novelas hasta mensajes de texto llenos de errores. Esa diversidad, desordenada, contradictoria, incluso caótica, fue lo que permitió a los modelos empezar a construir una comprensión más generalizada del lenguaje y del mundo. Porque en ese caos está el conocimiento humano real. Ahí es donde aparece el contexto, la ambigüedad, la ironía, la contradicción. Ahí es donde uno aprende no solo lo que las palabras significan, sino cómo se usan, cuando cambian de sentido, qué emociones transmiten. Y esa exposición al uso diverso, vivo y cambiante del lenguaje, fue lo que permitió a los modelos empezar a razonar, a inferir, a anticipar. No a través de una programación directa, sino mediante la exposición constante a una gama enorme de ejemplos. Lo mismo ocurre con los humanos. No aprendemos solo leyendo enciclopedias. Aprendemos hablando con otras personas, cometiendo errores, interpretando señales, enfrentándonos a lo inesperado. Un niño no se vuelve inteligente porque memoriza el abecedario o cuenta hasta 100. Se vuelve inteligente cuando navega situaciones complejas, cuando interpreta por qué alguien está triste aunque no lo diga, cuando se adapta a una nueva escuela, cuando inventa una solución a un problema que nunca había enfrentado. Y por eso, si lo que queremos es que los robots aprendan de verdad, que desarrollen inteligencia, no solo eficiencia, no podemos limitarlos a entornos cerrados como fábricas. En una fábrica no hay sorpresas, no hay matices, no hay contradicciones. Todo está diseñado para eliminar la variación. Pero la inteligencia surge precisamente de tener que lidiar con lo inesperado, con lo ambiguo, con lo diverso. Entrenar un robot en un hogar, por ejemplo, es como dejar que un niño explore el mundo. El hogar está lleno de objetos que cambian de lugar, de contextos sociales que implican intención, de tareas que nunca se repiten exactamente igual. Y esa riqueza de experiencias, es lo que permite a una inteligencia crecer. Entonces, si entrenar un modelo de lenguaje con toda la Internet fue lo que permitió el salto hacia una comprensión más general del lenguaje, entrenar robots en hogares humanos, con toda su imprevisibilidad y complejidad, es el paso equivalente hacia una inteligencia encarnada, verdaderamente útil y adaptativa. En definitiva, lo que hemos aprendido, tanto en el desarrollo de modelos de lenguaje como en el diseño de robots humanoides, es que la inteligencia no se construye desde la repetición mecánica ni desde la perfección aislada, sino desde la interacción con lo imperfecto, lo inesperado y lo complejo. La diversidad no es un obstáculo para la inteligencia, es su condición fundamental. Este cambio de perspectiva, de lo controlado a lo caótico, de lo predecible a lo dinámico, redefine no solo cómo construimos máquinas inteligentes, sino cómo entendemos el aprendizaje en sí. No se trata ya de programar respuestas, sino de exponer al sistema a un mundo rico en matices, para que aprenda por sí mismo a interpretar, a adaptarse, a crear soluciones. Así como los modelos de lenguaje alcanzaron nuevas alturas al ser alimentados con toda la complejidad del discurso humano, los robots como Neo tienen la posibilidad de volverse verdaderamente inteligentes solo cuando los colocamos en entornos humanos reales. No porque sean perfectos, sino precisamente porque no lo son. Porque están llenos de desafíos que ningún algoritmo puede prever de antemano, y que obligan a la máquina a observar, fallar, aprender y mejorar. Y esta visión nos conduce a una reflexión más amplia. Si logramos desarrollar inteligencias artificiales capaces de adaptarse a la vida humana, no solo estaremos resolviendo problemas prácticos, como el cuidado de ancianos, la asistencia doméstica o la construcción de infraestructuras. Estaremos también creando una nueva forma de colaboración entre el ser humano y la máquina, una simbiosis en la que ambas partes se enriquecen mutuamente. En ese futuro, quizás cercano, la inteligencia artificial no será solo una herramienta, sino una presencia cotidiana, una extensión de nuestra capacidad de actuar en el mundo. Y si lo hacemos bien, no se tratará de reemplazarnos, sino de liberarnos, de las tareas rutinarias, del desgaste físico, de las limitaciones del tiempo, para que podamos enfocarnos en lo que realmente nos define, la creatividad, la empatía, la exploración, la capacidad de hacernos preguntas que aún no tienen respuesta. Porque al final, el propósito último de construir inteligencia, ya sea artificial o humana, no es simplemente resolver tareas, sino expandir lo que significa estar vivos, comprender mejor el universo, entendernos mejor entre nosotros, y quizás, con suerte, comprendernos mejor a nosotros mismos.